Como siempre, es un grato placer, un gran gozo el poder abrir la palabra de Dios y compartir los principios que ella nos ofrece a cada uno de nosotros. Como cada noche, pues nos presentamos también delante de nuestro Dios para pedir también su unción y de manera tal que el Espíritu Santo pues nos confronte, nos anime y nos guíe en el estudio de este tan importante tema. Así que les invito a acompañarnos en oración. Gracias, Padre querido. Gracias porque tú nos ofreces tu palabra, oh Dios. Y a través de ella nosotros podemos comprender las verdades de la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Quiero pedirte en esta hora de manera especial, en primer lugar, y en el nombre de Jesús, el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras faltas, oh Dios. En algo te hemos fallado, en algo nos hemos equivocado. Queremos pedirte, oh Dios, que tú borres cualquier falla o cualquier ofensa que hayamos hecho para contigo, para con el prójimo. También quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos llene, habite en cada uno de nosotros y que tu palabra nos toque de manera especial y nos ayude a comprender la importancia de que tu Santo Espíritu dirija nuestras vidas. Bendice cada hermano que está con nosotros, tanto en esta red de Zoom como también las personas que puedan escuchar este tema de manera diferida por YouTube, por Facebook o por cualquier otra media. Y quiero pedirte que tu bendición pueda también alcanzarlos a cada uno de ellos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, antes de iniciar el tema pues, de esta noche, que es una consecuencia del tema anterior, quiero recordar con ustedes una serie de 3 textos que ya vimos, que ya estudiamos en uno de los temas anteriores, ¿no? Y uno de ellos de los 3, es Romanos 6:16, que nos dice, Génesis. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Este es un texto muy importante en la Biblia porque de manera muy sencilla nos explica en qué consiste el Evangelio. O sea, los seres humanos nacemos en una condición que nos desfavorece. Nacemos esclavos del pecado. Nuestra tendencia natural es a ser egoístas. Desde que nacemos ya somos egoístas. Desde bebés. Usted ve que un niño aprende rápidamente esa palabra mío. Esto es mío. Incluso algunos niños hacen hasta gestos importantes para enfatizar lo que ellos quieren decir. Ellos saben lo que significa mío y se aprende muy rápido. Ese juguete es mío, mi mamá es mía. Entonces nosotros desde que nacemos ya estamos lidiando con este flagelo llamado el egoísmo. Y por lo general estamos dispuestos a servir al ego. Naturalmente lo servimos, naturalmente lo defendemos, naturalmente nosotros nos justificamos. Quiere decir que naturalmente nosotros estamos dominados e imbuidos por este señor llamado el egoísmo. Del otro lado tenemos entonces al Espíritu de Dios, a Cristo, a Jesús, su carácter, el carácter de Dios, el amor ágape, el amor incondicional, un amor que funciona más bien hacia afuera que hacia adentro, es la antítesis del ego. El ágape es todo lo contrario a lo que el pecado es. El ágape se da por entero a la persona amada. El amor ágape funciona de forma incondicional, no depende de una buena acción de la persona que nos ama o de una familiaridad. Sencillamente el amor ágape, que es una réplica del amor de Dios, funciona sin prerequisitos. Entonces nosotros, obviamente, el apóstol Pablo en Romanos 7:17 dice cuáles son las consecuencias de ambos amos. Él dice en Romanos 7:17 que el pecado, cuando yo lo escojo como amo, ya el pecado es quien lleva la agenda de mi vida. Entonces el apóstol Pablo declara en Romanos 7:17
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Entonces, el pecado ahora es quien dirige, es quien controla, es quien se encarga de llevar las acciones de mi vida en el momento en que yo elegí seguirlo como amo. Contrario a el control del pecado, está entonces el control del Espíritu de Dios, que está bien expresado en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, es muy sencillo. Quiere decir que si el pecado no está, es porque el Espíritu de Dios está controlando la vida nuestra. Y de igual manera, si el Espíritu no está, entonces el pecado va a controlar. Solo hay dos amos. Y ustedes recuerdan que decíamos que solo hay dos posiciones, los carnales y los espirituales. En el esquema espiritual, cuando el Espíritu de Dios está gobernando nuestras vidas, nosotros también quedamos al margen. Y el apóstol Pablo, yo pienso que este es un texto que todos los cristianos debiéramos aprendérnoslo de memoria. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 da la fórmula de cómo ser exitosos en la vida cristiana. Y Gálatas 2:20 señala: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. excelente. Entonces, fíjense qué interesante. En esencia, es solo hay dos posiciones. Dos posiciones. O el pecado me controla o el Espíritu de Dios me controla. La lucha nuestra como cristianos es permanecer bajo el control y la dirección del Espíritu de Dios. Casi siempre nosotros tendemos a quitarle el control a nuestro amo que ya escogimos, al Espíritu Santo, para nosotros querer controlar, y entonces pasamos de acá a acá. Y cuando hacemos eso, ya entra nuestra naturaleza carnal, nuestro ego, a funcionar. Y obviamente nosotros los dominicanos tenemos una frase muy famosa que es búscame lo mío. Y una vez la naturaleza carnal dice búscame lo mío. O sea, el pecado de una vez empieza ahora a actuar y a tomar total control de nuestras vidas. Entonces, obviamente, cuando yo entiendo estos principios, yo me voy a dar cuenta que de lo que se trata en el cristianismo no es de yo tratar de ser bueno y de luchar contra el pecado, porque en el momento en que yo comienzo a separarme de Cristo para tratar de ser bueno, la naturaleza carnal toma control como ama y señora de mi vida, y ahora el ego comienza a funcionar. Entonces, mucha gente comete el error de tratar de ser buenos sin Cristo. En otras palabras, el enfoque o la energía que gastamos, la gastamos en tratar de ser morales, seres que puedan ser admirados por los otros, donde la gente diga, wow, este Ricardo es tan bueno, mira qué cosa hizo, mira qué obra hizo, mira que está dando muchos grupos pequeños y muchos estudios bíblicos. Este tipo tiene que haberse ya ganado la vida eterna. No, no funciona así. O sea, no se trata entonces de yo tratar de ganarme la salvación con buenas obras. Se trata sencillamente de yo permanecer en Cristo y que sea Cristo quien esté dirigiendo mi vida. Entonces, gran parte de la energía nosotros la gastamos tratando de portarnos bien o tratando de ser buenos, cuando en realidad la energía debiéramos canalizarla en pasar tiempo con Jesús. Cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, entonces el Espíritu de Dios toma el control de nuestras vidas y naturalmente se va a producir una vida íntegra ante los ojos de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, yo pienso que podemos ya tener casi el 95% del Evangelio entendido. O sea, mi esfuerzo debe ser canalizado a yo pasar tiempo con Dios. ¿Cómo yo paso tiempo con Dios? Yo paso tiempo con Dios cuando con toda humildad yo puedo ir a la palabra de Dios, a estudiarla y ver los principios de la palabra de Dios que se pueden aplicar a mi vida.
Yo paso tiempo con Dios cuando saco un momento para orar, presentarle mis inquietudes, mis alegrías, mis temores, cuando voy a interceder por otras personas. Yo paso tiempo con Dios cuando a través de la oración puedo comunicarme con Él. Paso tiempo con Dios cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, cuando estamos compartiendo el Evangelio, cuando estamos estudiando la palabra de Dios con otros, cuando estamos compartiendo la verdad de la salvación con las personas que nos rodean. O sea, yo paso tiempo con Dios cuando en las mañanas puedo hacer el servicio de comunión diaria con mis hijos, con mi esposa. Podemos sacar este momentito, 10, 15, 20 minutos, al estudiar alguna historia con alguna enseñanza, un texto bíblico, oramos, cantamos, nos besamos. Y entonces, obviamente, esa es una manera, esas son las formas en las que yo puedo pasar tiempo con Dios. Lo que la Biblia me dice en Juan 15:5, me lo dice Jesús, es: el que permanece en mí y yo en él, este va a llevar frutos, porque separados de mí nada podemos hacer, nada podéis hacer. Quiere decir que Jesús me está diciendo cuál es la fórmula para ser exitoso en la vida cristiana. Es concentrar nuestras energías en pasar tiempo con el Señor, y ahora el Señor se va a encargar de lavar nuestras vidas, de evitar que el pecado venga a nosotros, y Él se va a encargar ahora a través de su Espíritu de guiarnos, tal y como señala en Romanos 8:14, el texto que acaba de leer Génesis. Entonces, en realidad, la gran dinámica o la gran problemática que yo tengo como cristiano hoy en día es: ¿quién está controlando mi vida? Ricardo, ¿quién está controlando tu vida? ¿La está controlando el pecado o la está controlando Cristo? ¿La está controlando la naturaleza carnal o la espiritual? ¿La está controlando el ego o el ágape? Ese es el gran cuestionamiento que yo tengo que hacerme como creyente diariamente. Diariamente. Y yo, cuando entendí esto, pues dejé de fijarme en las demás personas, dejé de fijarme en incluso hasta cómo se comportan las personas que me rodean, cercanas, los amigos de la iglesia, para enfocarme en realidad en cómo anda mi comunión y mi relación personal con Cristo. Porque es aquí donde yo tiendo a fallar, donde yo tiendo a quitarle el control al Espíritu de Dios, pero de forma continua, para caer acá, para entonces pedirle perdón y regresar acá. Y entonces nos pasamos en ese brinca la tablita, ya yo la brinqué, brinca la tora que yo me cansé. Entonces, obviamente, quería recordarles a ustedes esto porque creo que gran parte de la problemática viene por esa situación. Nosotros hemos estado básicamente analizando la problemática nuestra como seres humanos. Estamos condenados a muerte, eh, hemos pecado, gravita sobre nosotros la maldición de la ley del pecado. El, el problema humano del pecado pues nos afecta en tres realidades. Nos condena a muerte, nos gobierna, nos esclaviza y está presente en nuestras vidas. Y el Evangelio va a ser la respuesta de Dios a estas tres realidades. Vimos ya el tema de la justificación. El concepto de justificación implica que alguien está pagando por mi condena. Decíamos que esta es una acción legal. Jesús carga con nuestra muerte y a cambio nos liberta, nos absuelve de la condena a muerte que gravita sobre el pecador. Cuando yo por la fe acepto esa verdad, entonces Dios me justifica. No es una forma, yo no soy perdonado o absuelto o justificado porque he hecho muchas cosas buenas, o porque tengo mucho dinero, o porque soy buen mozo, o porque compré la salvación, o porque soy amigo del pastor. No, yo soy justificado cuando yo he creído en la cruz de Cristo, cuando yo he aceptado lo que Cristo hizo en mi favor en la cruz del Calvario, y yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y mi Redentor. Cuando yo estoy convencido de esta realidad, tengo fe, tengo una gran convicción de que eso es así, entonces yo he llegado a la posición de creer y aceptar el Evangelio.
La manera en que yo demuestro públicamente a Dios, a los ángeles y al universo de que yo he aceptado y querido el Evangelio es por medio del bautismo. En el bautismo es donde ocurre la conversión. Pasamos de ser carnales a ser espirituales. El bautismo es un cambio de contrato de el amo pecado al amo Cristo. Yo estoy cancelando el contrato de trabajo con Ricardo para pasarle ahora una nueva dirección de mi vida al Espíritu de Dios. Esto es lo que significa el bautismo. Y esta es la acción que ocurre en el bautismo. Hay dos palabras aquí que están relacionadas con la justificación y el bautismo que se parecen mucho, pero son muy distintas. Una de estas palabras es convicción y la otra palabra es conversión. Se parecen, ¿verdad? Son muy parecidas, pero son distintas. La convicción es yo creer, yo creo, pero conversión es pasar por el proceso de cambio de yo decidir entregarle mi vida completamente al Señor. Hay muchas personas que están convencidos, de hecho creen, entienden que sí, que les parece razonable el Evangelio, les gusta lo que Jesús hizo por ellos, de hecho creen que Jesús murió por ellos, pero no pasan por el proceso de conversión. Yo puedo tener convicción de algo, más no necesariamente tomar, digamos, ejecutar esa convicción a llevarla de manera práctica a la realidad. Entonces, cuando yo he creído en Cristo Jesús como mi Salvador, que me ha justificado, me ha perdonado, me ha absuelto del problema de la condena a muerte que gravitaba sobre mí como pecador, yo paso por el proceso de conversión. Y el proceso de conversión entonces inicia con el bautismo, y es en el bautismo donde Dios hace dos cosas extraordinarias. En primer lugar, perdona mis pecados, borra mi registro histórico de pecados que existían hasta ese momento, y entonces ahora coloca al Espíritu de Dios a morar en mi vida. Porque realmente esto es lo que yo he decidido con el bautismo. Yo he decidido con el bautismo cambiar la dirección del pecado por la dirección del Espíritu Santo. Y como yo lo he aceptado, porque estoy convencido de eso y el Espíritu de Dios me ha guiado a entender eso, entonces ahora en el bautismo el Espíritu de Dios toma control de mi vida porque yo lo he autorizado. El Espíritu Santo no va a hacer nada que yo no autorice, no se me va a imponer, no me va a obligar a aceptarlo en mi vida. Yo tengo que tomar la decisión voluntaria de decirle, Espíritu de Dios, yo creo que ya es tiempo de que tú tomes control de mi vida, porque lo que el pecado ha hecho conmigo no está bien. Entonces, este es un elemento importante porque aquí inicia la segunda fase de la salvación. El Evangelio ya contraatacó al pecado con la justificación. Ahora vamos a ver cómo el Evangelio contraataca al pecado bajo la dirección del Espíritu de Dios, y es lo que vamos a estudiar en esta noche. Nosotros analizamos la semana pasada, y ahí nos quedamos, la obra del Espíritu Santo en la persona no creyente y estudiamos el pecado imperdonable. Vamos a repasarlo rápidamente, Juan 16, 7 y 9. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Fíjense que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de tres elementos, de pecado, de justicia y de juicio. Y el texto dice, Jesús está hablando aquí, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado por cuanto el mundo no cree en mí. Quiere decir que la primera obra que el Espíritu Santo va a hacer en la vida de una persona no creyente es que la persona entienda que es un pecador porque está separado de Cristo. O sea, en el momento en que nos separamos de Cristo, estamos en pecado. Entonces, el Espíritu Santo va a convencer ahora al mundo de que ha estado separado de la fuente de vida, ha estado separado de la vida y por ende está condenado a muerte. Entonces, este es el primer paso en la dinámica de la obra del Espíritu Santo. Entonces,
Cuando un incrédulo rechaza la invitación del Espíritu Santo de aceptar a Jesús luego de mostrarle el Evangelio, y esa persona rechaza a Jesús como su Salvador personal, decíamos que comete el pecado imperdonable. Cuando una persona se burla del Espíritu Santo, se burla del creyente, se burla de que no me interesa esto, entonces esa persona ha cometido el pecado imperdonable. Y es imperdonable, decíamos, porque Dios solo justifica al pecador por medio de Jesucristo. Entonces, el pecado imperdonable definido es el pecado, es el rechazar la salvación que Dios ha provisto por medio de Jesús y la obra del Espíritu Santo de tratar de convencerme de que en Cristo hay salvación, de que la justicia de Cristo me cubre, me ha lavado, me ha perdonado, me ha limpiado y que esa justicia está disponible para mí para otorgarme vida eterna. Esa es la labor real del Espíritu Santo en una persona no creyente y vamos a ver en un ratito cómo el Espíritu Santo trabaja y lleva a la práctica esta obra en una persona no creyente. Entonces vamos a leer Hechos 16, 30 al 33. Ustedes pueden leer toda la historia en sus casas. Toda la historia está desde el verso 11 al 36. ¿Cuál es el primer paso en el proceso del nuevo nacimiento? Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Interesante. Esta es la historia del carcelero de Filipo. Pablo y Silas están en Filipo, han sido maltratados, han sido golpeados. De hecho, el apóstol Pablo luego se refiere a la experiencia que tuvo ahí en Filipo y dice que lo maltrataron casi para morir. Fue una cosa, los flagelaron de una manera impresionante. Y pese a todo eso, Pablo y Silas en la cárcel en la noche están cantando himnos y orando. Y dice la historia que vino un gran terremoto y la cárcel se rompió todo, se rompió hasta las prisiones, los cepos que ellos tenían, todo se rompió. Y los presos quedaron libres. Y el carcelero de Filipo, de esta cárcel, tomó su espada para matarse, porque sabía que si los presos se escapaban, pues a él eso le iba a costar la vida y él prefirió matarse antes. Sin embargo, Pablo le grita y le dice, hey, tranquilo, nadie se ha ido de la cárcel, aquí estamos todos. Y el carcelero no lo podía creer. Él dijo, no, pero aquí hay un problema serio, esta gente son distintas. Entonces dice el texto que él lo sacó de la cárcel, lo llevó a su casa e hizo una pregunta que para mí es la pregunta más importante que todo ser humano debe hacerse en la historia de su vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El carcelero de Filipo hace una pregunta de consecuencias eternas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Yo creo que nosotros, los seres humanos, cuando nos analizamos tranquilos en nuestras casas, cuando estamos a solas y meditamos en nosotros mismos a solas, yo sería un buen ejercicio que le pudiéramos pedir a nuestras parejas, a nuestros hijos, que lo hagan. Se pueden dar cuenta que sin Dios están perdidos. Y este carcelero de Filipo está haciendo una pregunta que para mí es impresionantemente relevante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, la respuesta es tan extraordinaria que en realidad el apóstol Pablo dice, no tienes que hacer nada, solo tienes que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Y yo creo que esto es lo extraordinario del Evangelio. O sea, yo no compro la salvación, no la puedo pagar, yo sencillamente la acepto como un regalo. Creo en ella. Creo. Somos justificados por la fe. Somos justificados por creer. Creer. Dice que inmediatamente el carcelero aceptó a Jesucristo como Salvador personal, les lavó las heridas a los presos
los limpió y al mismo tiempo él fue bautizado junto con toda su familia. Entonces, el primer paso en el proceso de nacimiento es creer en Jesús. El siguiente es el bautismo. Y aquí tenemos lo que es la convicción y la conversión. Creer es convicción, es yo tener fe, es que yo tener fe, tener confianza. Es yo he creído en la palabra de Dios, yo he confiado en la palabra de Dios, yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal, yo estoy asegurado, entiendo que Dios me está dando la vida eterna y estoy firmemente convencido de eso. Eso se llama convicción, creer. Y el siguiente paso es conversión, es, ok, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo estoy aquí, estoy dispuesto, quiero morir contigo y resucitar contigo en la experiencia del bautismo. Dice, lea Hechos 8, 35 al 38, ¿qué declaración realizó el eunuco etíope a Felipe para luego decidir ser bautizado? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, ¿qué declaración hace el eunuco etíope a Felipe para luego decidir ser bautizado? O sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? O sea, ¿me merezco yo la salvación? ¿Puedo ser bautizado? Entonces Felipe le dice, ¿tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que lavó tus pecados, que los pagó, que te ha perdonado, que te ha absuelto? ¿Lo crees? Entonces el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es interesante porque aquí tenemos los dos elementos, creer y luego la convicción y luego la conversión. Entonces, al igual que la respuesta anterior, creer conlleva la decisión del bautismo. Como ya hemos analizado, luego que hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, librándonos de la condena del pecado, esta convicción produce en nosotros un cambio de actitud para con Dios, metanoeo. Esto nos lleva a tomar la decisión del bautismo. Ahora, ¿qué dos acciones realiza Dios en la persona que se ha bautizado? Vamos a repetir el texto que ya ustedes conocen, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, pero Dios perdona los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Esto ya estaba profetizado por Ezequiel. En Ezequiel 36 nosotros podemos ver el mismo proceso del bautismo y la transformación real que ocurre en el corazón de la persona que ha creído y ha aceptado ser lavado. Vamos a leer Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Excelente. Fíjense, miren la secuencia de Ezequiel 36. Dios va a esparcir agua limpia. Eso es bautismo. Voy a lavarlos. Ustedes van a ser limpiados de todos vuestros pecados, de todos vuestros ídolos, de toda vuestra idolatría, de todas las fallas morales que ustedes han cometido contra mí. Yo los voy a lavar. Y aquí hay un símbolo del concepto del agua que lava, del agua que limpia. O sea, el principio del bautismo es que yo estoy siendo enterrado con Cristo y Dios está lavando mis pecados. El mismo principio de Hechos 2:38. Dios va a perdonar mis pecados. Luego de eso, Dios dice que además de lavarme, Él va a cambiar mi corazón y va a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros.
y va a quitar el corazón viejo que tenemos. Fíjense que aquí es donde ocurre la conversión. El corazón que producía espinas tiene que producir mangos. O sea, ahora Dios va a quitar el corazón de piedra que tenía y va a poner un corazón de carne. Y va a colocar su espíritu. Ven, Éxodo 38. Vamos a recibir perdón de los pecados y vamos a recibir el don del Espíritu. O sea, Dios va a quitar el corazón de piedra, va a poner un corazón de carne y va ahora a colocar su espíritu dentro de nosotros para hacer que andemos en sus mandamientos y lo pongamos en obra. Quiere decir entonces, quien me va a estar guiando en la dinámica de la obediencia es el Espíritu de Dios. Cuando yo haya sido lavado, limpiado, perdonado y con un corazón totalmente cambiado. Entonces, nosotros nacemos espiritualmente cuando somos bautizados. Pasamos de tener corazones de piedra carnales, dirigidos por el ego, a tener corazones de carne espirituales, dirigidos por el amor agape de Dios. Entonces, literalmente testificamos públicamente que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal cuando somos bautizados. Entonces, Dios nos lava, perdona nuestros pecados y ahora nos capacita con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dice aquí, ¿qué acción ocurre en nuestras vidas cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento? Vamos a leer Juan 14, 16, Romanos 8, 11 y 1 Corintios 6, 19. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué acción entonces va a ocurrir en nuestras vidas cuando experimentamos el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y esto es un misterio. La palabra, el Espíritu Santo viene a ¿qué? A ocupar mi mente. Y usted va a empezar a escuchar esa vocecita cuando usted tiene que tomar una decisión de negocio o decirle algo a su esposa o decir algo a un amigo, a un vecino. O sea, usted va a escuchar, no, Ricardo, espérate, tú no puedes decirle eso. O sea, eso no lo haría Cristo. Tú tienes que hacer esto. Usted siempre va a estar ahora recibiendo una dirección especial que viene a su mente cuando usted va a tomar una acción donde usted dice, bueno, le iba a decir esto, no, eso no lo puede hacer, Ricardo, ya eso es carnal, eso es del corazón de piedra. Tú tienes ahora que decirle esto. Mira, fulano, tú sabes que yo te amo, yo te quiero mucho, pero eso que tú estás haciendo como que se te fue de la mano, ¿no? O sea, usted va a empezar ahora a cambiar, pero no es porque usted está cambiando porque usted quiere cambiar, es porque el Espíritu de Dios ahora está induciendo el cambio en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, existen dos palabras en la Biblia que se traducen como otro. La palabra heteros, que significa otro distinto, y la palabra alos, que significa otro de la misma naturaleza. En Juan 14 dice, Jesús señala que el Espíritu Santo es otro de su misma naturaleza, una persona divina. Fíjense, si vamos a Mateo 11.3, vamos a buscar Mateo 11.3 aquí, para que ustedes lo vean rápidamente. Y aquí vamos a ver las dos palabritas. Mateo 11.3 dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro distinto? Fíjense que aquí otro es distinto. La palabra aquí es heteros, otro de otra especie. En Juan 14.6, la palabra que se utiliza para otro, para asignarse al Espíritu de Dios, es alguien de la misma naturaleza que Cristo. No, Juan 14.16, perdón. Juan 14.16. Miren qué dice el texto. Y yo rogaré al Padre y os dará a los otro de otra manera, pero es otro de la misma especie. O sea, en el caso de alos, es alguien un aliado de la misma naturaleza. Heteros es de otra clase, es distinto. Te esperamos a ti, esperamos al otro que es distinto a ti. Entonces Jesús está hablando aquí de que Él está enviando al Espíritu de Dios, que es otro consolador, otro parácletos.
Si usted se da cuenta, y vamos a verlo aquí rápidamente, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí la palabra es parácletos. También parácletos es la misma palabra que se utiliza en Primera de Juan. Vamos a verlo, Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado, parácletos, tenemos para con el Padre a Jesucristo. Fíjense entonces que Jesús está diciendo, yo estoy mandando otro de mi misma especie, parácletos, otro abogado, otro consolador, otra persona que va a estar con ustedes siempre, y es de la misma naturaleza mía, porque yo soy el abogado de ustedes, y yo voy a interceder frente al Padre con ustedes, pero yo estoy enviando este consolador que va a estar dirigiendo la vida de cada uno de ustedes. Vamos a leer Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Piensa entonces que el Espíritu de Dios viene ahora a morar en nosotros y dice el texto que nos va a vivificar, nos va a dar vida, nos va a dar un nuevo discernimiento. Ahora nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y esto es extraordinario, porque lo que me está diciendo aquí la palabra es que Dios no me está dejando en banda o solo. Ricardo se bautizó, bueno, que se sálvese quien pueda. A él que se faje con el pecado y que trate de resolver su vida. No, Dios no hace eso. Dios dice, ok, Ricardo ya ha aceptado venir a mí, ha aceptado mi salvación, yo voy ahora a ¿qué? Yo lo voy a proteger, yo voy a colocar mi espíritu en él para que ahora el pecado no se enseñoree de él, porque ya no está bajo la ley del pecado, él está bajo la gracia, y ahora mi espíritu va a provocar en él un cambio de vida. Va a traerle vida, lo va a vivificar espiritualmente. Entonces usted va a empezar a crecer espiritualmente porque el Espíritu de Dios lo está dirigiendo en su vida personal. Miren que dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, como un don de Dios, dicen los textos, el Espíritu Santo comienza ahora a morar en nuestras vidas y comienza ahora a actuar en nuestro interior, en cada uno de nosotros. Vamos a ver una serie de versículos y qué nos dicen con relación a la obra que realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a leer Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense, el Espíritu Santo me va a guiar a toda la verdad. Y esto es bien importante. Dios quiere que su pueblo ande en la verdad. Quiere decir que ahora el Espíritu Santo me va a dar a mí un discernimiento especial para que cuando a mí me digan algo de la Biblia o algo espiritual, yo pueda decirle, un momento, eso no es verdad. Tenemos que corregir eso. O sea, no importa en qué iglesia, en qué denominación usted se encuentre, si el Espíritu Santo está dirigiendo su vida, entonces aquí el valor de la verdad es primordial, porque el Espíritu Santo siempre se va a asegurar de que usted ande en la verdad, no en las verdades. No existen las verdades, la verdad es absoluta. La verdad es la verdad. Cuando usted trata de manipular la verdad o quitarle un pedazo de la verdad o arreglar la verdad, ya eso no es verdad. De hecho, una verdad con un poquito de mentira no es verdad. Ni siquiera es error, es engaño. O sea, el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. La verdad. Si yo hiciera como el ladrón que calculó que para falsificar un billete de $100 le costaba cada billete 2,50, él decidió hacer los billetes de 102,50 para ganarse los $100 redondos. Pues ese billete pues no le sirvió, ¿verdad? Porque obviamente todo el mundo supo que el billete era falso. Ahora, si él hace un billete de $100 que parece al de $100, pero es falso, ya es engaño. El Espíritu Santo te va a guiar a ti a toda la verdad. Y yo tengo que asegurarme entonces que
la iglesia en la que yo me congrego está enseñando la verdad. Incluso si alguien viene a predicar un día y no está enseñando la verdad, yo debo pararme y decirle al hermano, espéreme, hermano, mire, excúsenos, pero usted no está enseñando la verdad. O sea, el Espíritu Santo va a cuidar que nosotros andemos en la verdad y nos va a enseñar los acontecimientos que van a venir. Quiere decir que nos va a dar a nosotros una capacidad profética para saber las cosas que habrán de venir. Tiene que ir Romanos 8:26. ¿Qué otra obra hace el Espíritu Santo en nosotros? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando usted está triste, el Espíritu de Dios está ahí dispuesto a consolarlo, a ayudarlo, a interceder por usted. Y dice el texto bíblico que Él es quien intercede por nosotros ante el Padre Celestial, ante la persona de Jesús. También, ¿qué otras acciones realiza el Espíritu Santo para con la iglesia? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Nos fortalece, el Espíritu Santo fortalece la vida de cada creyente, fortalece la vida de la iglesia en términos generales. También, ¿qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De acuerdo a los versículos, el Espíritu Santo nos guía toda la verdad, nos hace entender la profecía, nos ayuda en nuestra debilidad, fortalece las iglesias y trae justicia, paz y gozo a la vida de los creyentes. Vamos a ver qué otras cosas también ofrece el Espíritu Santo en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el Espíritu Santo va a traer el carácter de amor ágape. Recuerdan que este texto siempre lo poníamos con amor 2 puntos. Eso lo vimos en la lección del hombre carnal, el hombre espiritual. O sea, el Espíritu de Dios va a producir el carácter de amor ágape. Dios es amor. El carácter ágape de Dios lo va a traer a nuestras vidas como un fruto, es un resultado de mi conversión, es un resultado de la decisión de un cambio de carnal a espiritual, es la decisión de yo ser bautizado. Vamos a ver 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo va a repartir los dones a la iglesia. Piense aquí una serie de dones que presenta 1 Corintios 12, del 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Piensa entonces que los dones son diversos y el Espíritu Santo los reparte. A uno le da uno, a otro le da otro, a otro le da otro. Entonces es falso pensar que las personas que reciben el Espíritu Santo todas tienen que hablar en lenguas, porque eso no es lo que dice el texto. El texto dice que los dones son totalmente distintos y el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Quiere decir que habrán personas que podrán ser muy buenos traduciendo idiomas, pero habrán otros que sencillamente sus dones son el de profecía, el de hacer milagro, o el de interpretar, el de sanidad, el de ciencia, el de enseñanza, el de sabiduría. Quiere decir que el Espíritu Santo reparte, dice el texto, como Él quiere. O sea, puede ser que Él quiera darme a mí el don de enseñanza, o el don de organización, o el don de liderazgo. Él quiera darme el don que Él quiera, o quiera darme sencillamente un don que pueda lucir hasta sencillo como el de hospitalidad. O sea, el Espíritu Santo va a repartir los dones a la iglesia. Es una labor que Él hace. En otras palabras,
el Espíritu Santo coloca el carácter de Dios en nosotros, el fruto del Espíritu que es el amor. Esa es una labor a lo interno, y hacia lo externo, para edificación de la iglesia, ahora nos capacita, nos habilita con dones espirituales para que nosotros podamos ahora compartir el Evangelio y comunicarlo y llevarlo a los demás. Entonces, yo tengo que identificar mis dones espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el fruto del Espíritu es el mismo para todos los creyentes, porque es el carácter de Dios, es el amor, en los dones espirituales, los dones son distintos en todos los creyentes. Yo tengo que saber cuáles dones yo tengo y cuáles son los ministerios o los trabajos asignados a los dones que el Espíritu me ha dado. ¿Qué dice Romanos 5:5 en relación a las acciones que realiza el Espíritu Santo en nosotros? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Wow, esto sí me gusta. El amor de Dios ha sido derramado. ¿Y qué es derramar? No sé si usted ha derramado cuando usted está sirviéndose un jugo de limón, ¿no? Cuando algo se derrama, ¿qué implica? Que el vaso está lleno, lleno. Quiere decir que Dios quiere que seamos llenos de su amor, llenos de su carácter, llenos de su amor incondicional. O sea, en otras palabras, en el momento en que somos bautizados, el viejo hombre es enterrado y el Espíritu de Dios comienza a derramar el carácter de Cristo en nosotros, o su amor ágape. Y cada día la palabra de Dios va transformando nuestras vidas. Cada día, ¿verdad? La va cambiando. La santificación es el proceso mediante el cual el Espíritu de Dios nos separa del mundo y nos acerca a Cristo. Gradualmente las personas que nos rodean comenzarán a ver una forma de vida muy diferente del comportamiento del viejo hombre natural y egoísta que ellos conocían. Es el carácter de Cristo, su amor ágape, obrando en nosotros. Al rendirnos a la dirección del Espíritu de Dios, Él transformará nuestros corazones todos los días. Finalmente, el carácter de Cristo, su amor incondicional, se difunde y se comparte con los demás. Quiere decir que llenos del carácter de Dios, llenos del Espíritu de Dios, ahora las personas que nos rodean van a comenzar a recibir la influencia de ese cambio de vida, de esa conversión, de esa transformación. Las personas van a empezar a ver un carácter en nosotros que nunca habían conocido. Si éramos irritables, entonces es muy probable que ahora la gente comience a ver personas mucho más tranquilas, que abrazan, que besan, que le dicen a la gente que los quieren, que antes no hacíamos, cosas que realmente la gente dice, pero nos lo cambiaron. Sí, fuimos cambiados. El Espíritu Santo nos va a transformar, nos va a cambiar y va a presentarnos delante de las personas para que la gente pueda decir, como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que a través de nuestro comportamiento, a través de nuestros caracteres, las personas van a glorificar a Dios y van a decir, Dios mío, pero tú has cambiado radicalmente a este Ricardo, que era un tipo tremendo. Y esto es para mí extraordinario. Vimos que el instrumento utilizado por Dios para plasmar los 10 mandamientos en piedra fue el Espíritu Santo. El apóstol Pablo declara que el cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Al derramar el amor de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios traerá los principios de su ley o su carácter a nuestras vidas. Y esto es bien importante. Y otra vez nos salta el tema de la ley. O sea, el cumplimiento de la ley es el amor. Quiere decir que si el Espíritu Santo va a derramar el amor de Dios para con nosotros, yo debo estar viviendo en armonía con la santa ley de Dios. Y aquí vamos a ver, y aquí estamos viendo un primer principio de una persona que está imbuida del Espíritu Santo, la obediencia. ¿Qué dice Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Ahora vamos a comparar con Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Definitivamente. No podemos estar violentando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque quien nos guía es el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que cuando el Espíritu Santo nos guía en nuestras vidas, obviamente es porque nuestras vidas están en armonía con los principios de la santa ley de Dios. Quiere decir que de acuerdo a los versos que hemos leído, el Espíritu Santo produce su fruto en cada creyente, reparte sus dones, derrama el amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros y guía al pueblo de Dios. Dice aquí, lea Romanos 8:9. ¿Qué es lo que diferencia entonces al hombre carnal del hombre espiritual? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pues Romanos 8:9 me está diciendo una verdad clara. Entre el hombre carnal y el hombre espiritual, la diferencia única no es que el hombre carnal se viste peor que el hombre espiritual. No es que el hombre carnal anda sucio y el espiritual anda bañado. No. La gran diferencia aquí es que el Espíritu de Dios está habitando en la vida del hombre espiritual y lo está dirigiendo, lo está rigiendo, lo está guiando. Ven, la diferencia entonces entre un carnal y un espiritual es quién lo controla. Romanos 8:9 dice que el Espíritu de Dios no vamos a vivir según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es, y aquí está la condicional, si es que el Espíritu de Dios muere en ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios, pues no puede decir que es de Dios. La diferencia fundamental entre el hombre carnal y el hombre espiritual es la presencia del Espíritu Santo habitando en la vida de este último. Entonces, miren aquí un punto bien importante que aquí no vamos a quedar esta noche. Al analizar la obra del Espíritu Santo en el incrédulo, que decíamos ahorita que cuando el Espíritu Santo venga en la vida de una persona no creyente, lo va a convencer de pecado por cuanto no cree en Jesús, de justicia y de juicio. Cuando analizamos la obra ya en el incrédulo, pudimos observar que el Espíritu Santo va a convencer al incrédulo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cómo lleva a cabo esta obra el Espíritu Santo? ¿Cómo en realidad el Espíritu Santo va a tomar a una persona no creyente y la va a convencer de pecado, de justicia y de juicio? ¿Cómo hace esto de manera práctica, de manera efectiva? El Espíritu Santo, que aquí está la respuesta, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio por medio de creyentes que son guiados por él. En otras palabras, nosotros los creyentes somos los instrumentos del Espíritu de Dios para presentarle la salvación a los no creyentes y convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo va a tomarnos a nosotros y ahora a través de nosotros les va a llevar la verdad de la salvación a los no creyentes y los creyentes les van a enseñar a los no creyentes quién es Cristo, qué hizo por ellos, cómo ellos alcanzan la salvación, cómo Dios los ha perdonado, cómo Dios los ha justificado, cómo Dios los ha redimido y cómo Dios los llama al arrepentimiento. Vamos a ver algunos textos para confirmar este tema. En Génesis 18:19, vamos a leerlo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjense que el Espíritu de Dios estaba ¿dónde? En Abraham. ¿Para hacer qué cosa? Para convencer de justicia y de juicio, dice el texto de Génesis 18:19. Y obviamente Dios está diciendo que él iba a mandar a su casa para que guardaran el camino de Jehová. Lo iba a convencer de pecado y de la importancia de vivir en armonía con la voluntad de Dios, con los mandamientos de Dios. Miren que dice 2 de Pedro 2:5. ¿A quién está usando el Espíritu Santo aquí? Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué estaba haciendo Noé? ¿Siendo pregonero de qué? De justicia. ¿De qué convence el Espíritu Santo? De pecado, de justicia, de juicio. ¿A quién está usando el Espíritu Santo en el caso de Noé? ¿De acuerdo a 2 de Pedro? Está usando a Noé. Hebreos 11:7.
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiere decir que Noé estaba convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando llegó el diluvio, llegó el juicio de Dios, y todo el que no fue convencido de pecado, todo el que no aceptó la justicia redentora que Dios ofertaba a través de la provisión del arca, entonces fue condenado en el juicio. Entonces el Espíritu de Dios estaba utilizando ¿a quién? A Noé, para convencer al mundo antediluviano de esos tres elementos: de pecado, de justicia y de juicio. Miqueas 3:8, ¿qué nos dice? Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Fíjense que el Espíritu de Dios está utilizando al profeta Miqueas para convencer a Israel de juicio, de transgresión y de pecado. Entonces, Abraham hacía justicia y juicio. Noé fue pregonero de justicia, y Miqueas, lleno del poder del Espíritu, denunció a Israel su pecado. Es decir, es por medio de los creyentes que el Espíritu le presenta las grandes verdades acerca de Dios a los incrédulos. Cada creyente presentará el Evangelio de Cristo a cada incrédulo del planeta, y por medio de este, el Espíritu Santo le convencerá de aceptar a Cristo, creer en Jesús, bautizarse y recibir la justicia de Cristo y permanecer salvo del juicio de Dios. El pastor Andrés Portes, en su libro El Espíritu en la vida familiar, página 184, declara: ¿cómo es que el Espíritu Santo convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio? Lo hace a través del testimonio de aquellos que son convertidos, que han entregado sus vidas a Dios, que tienen un pacto de fe con Dios. A través del testimonio de tu vida cambiada y transformada, el Espíritu Santo te toma a ti, como a Noé y su familia, para convertir a la gente. Sigue diciendo, es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero lo hace a través de la experiencia nuestra, de nuestro ejemplo y de nuestro testimonio. La primera evidencia que el Espíritu Santo dirige la vida del creyente es la testificación. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo va a venir a mi vida y va ahora a tomar mi vida y mi testimonio para presentarle la verdad de la salvación y convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Miren qué dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense entonces que la primera evidencia de que el Espíritu Santo dirige la vida de un creyente es que este creyente testifica. ¿Usted quiere saber si usted está lleno del Espíritu Santo? Entonces usted está predicando el Evangelio, usted está enseñando a otros la salvación, usted lo está llamando a conocer cómo Dios lo salva del pecado, usted está compartiendo la verdad de la salvación con la persona que le rodea. Si usted no lo está haciendo, entonces yo le tengo una mala noticia. El Espíritu Santo no está dirigiendo esa vida. La evidencia número uno de que el Espíritu de Dios dirige nuestras vidas es que vamos a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a testificar. Y creo que esta cita de Maurice Benden en su libro, Su amigo el Espíritu Santo, es fundamental para nosotros hoy. Yo voy a terminar con esta cita en esta noche. Dice: pero el poder que se requiere para testificar en una escala mayor, como llevar el Evangelio al mundo, solo puede provenir del Espíritu Santo. Conviene aclarar que la señal inconfundible de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo no es la posesión del don de lenguas, ni el don de profecía, tampoco es el viento ni el fuego. Es una pasión por salvar a los perdidos, una preocupación por alcanzar a otros con las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Si yo me siento conforme con ser un miembro promedio de la iglesia y me basta con limpiar el polvo de mi banca semana tras semana y nunca salgo de casa a buscar a otros y a testificar, es posible
que esta sea la mayor evidencia de que todavía no he sido investido de la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Así que nos quedamos aquí. Mañana concluimos este tema. George.